Francis. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, doctor Francisco Jongitud. Bueno, pues esta tarde les damos la bienvenida a este programa Por tu Salud, y el tema que se va a abordar es hoy los síntomas de alarma en el embarazo, en las mujeres, en las primerizas, incluso también en las que ya han tenido un parto anterior. Bueno, pues también porque cada caso es muy distinto, doctor. ¿Qué tal? Claro, buenas tardes. Dora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Bueno, pues iniciamos hablando de esos síntomas, por decir, ¿qué podemos decir que son los síntomas normales en el embarazo? Bueno, existe una gran cantidad de sintomatología que presenta la mujer embarazada, como son los cólicos, que se le duele un poco el pecho, incluso que llega a tener problemas de dolores de cabeza, de pecho, de cadera, siente como si le fuera a bajar la regla. Y cada etapa del embarazo va teniendo síntomas distintos. Pero si nos queremos abocar a los datos de alarma, que yo creo que es el tema en cuestión, el tema más importante. ¿Por qué razón? Porque una paciente tiene que aprender a identificar en qué momento debe acudir a una cita médica. Y para que ella identifique el dato de alarma, lo tiene que conocer y su médico le tiene que decir, estos son los datos de alarma, porque la paciente no va a tener al médico ahí al lado. Claro. Y tiene que saber distinguir en qué momento es normal y anormal, y eso es trabajo de los doctores. Explicarle y hacerle entender a la paciente que existe un momento en donde tiene que pedir ayuda. Y ese yo creo que es el punto álgido y es el punto clave para tratar de evitar alguna complicación en la gestación. Aquí lo ideal es que desde que la mujer se entera que, bueno, tiene su suspensión de la menstruación, que es el primer síntoma, podríamos decir, de que hay un embarazo, pudiera tratarse de otras causas, no. Pero ahí es desde ese momento ya ponerse en manos de un médico. Bueno, pues evidentemente el retraso menstrual es un dato en donde debe la paciente acudir inmediatamente a un médico. Pero si me aboco, por ejemplo, los datos de alarma, ya una vez sabiendo que está embarazada, por ejemplo, ya la paciente llegó conmigo porque ya sabe que está embarazada. Ya la revisé y yo le digo 5 datos de alarma. Son 5, los más importantes. Y esos 5 datos van a tener cierta relevancia de acuerdo a la edad gestacional en la que se va cursando. Te los voy a mencionar. ¿Sí? Son salida de algún tipo de líquido, flujo por la vagina, salida de sangre por la vagina, contracciones uterinas, la movilidad fetal y el dolor de cabeza y zumbido de oídos. Son los 5 datos que nosotros le debemos de decir a la paciente que si se presenta alguno de ellos, tiene que acudir. Y cada uno de ellos, yo voy a hacer énfasis en cada uno de ellos de acuerdo a la semana de gestación en donde esté. Vámonos uno por uno. Sí. Salida a través de la vagina de algún líquido o de un flujo. ¿Qué le puede salir a la mujer por la vagina que no sea sangre? Le puede salir un flujo secundario de una infección y le puede salir líquido amniótico. Cuando la mujer tiene salida de algo por la vagina, lo que sea que no sea sangre, es flujo por infección o líquido amniótico. Esa es la diferencia que tenemos que hacer. Ahora, el flujo, hay flujos que son normales y flujos que son anormales, y nosotros nos encargaremos de decirle. ¿Cuál es la diferencia en un flujo? Pues que no debe picar, no debe de arder, no debe de irritar y no debe de ser excesivo. Cuando es excesivo, pica, irrita o arde, es un dato de alarma. ¿Por qué es un dato de alarma? Ese dato de alarma es porque una infección nos echa a perder el embarazo. Así es, entonces rompe membranas y genera parto prematuro. Por ejemplo, si el flujo es en la primera mitad del embarazo, genera aborto. Si el flujo es en la segunda mitad del embarazo, genera parto prematuro o ruptura de membranas. Si el flujo, estamos hablando del flujo infeccioso. Es por esto que a las pacientes se les dice, si un flujo le pica, le arde, le molesta más de lo normal, acuda con nosotros. ¿Y qué debemos de hacer con nosotros cuando la señora nos refiere un flujo? Explorarla. No es venir y darle óvulos. Porque resulta que aunque sea un dato de alarma, ella lo percibe así y yo le digo si es malo o si es bueno, porque es mi trabajo. Claro. Entonces,
La reviso, le pongo un espejo vaginal y decido, ¿sabes qué? Ese tipo de flujo que tienes es un flujo secundario a que las hormonas están estimulando tu vagina y tiene más secreciones vaginales. No es infeccioso, etcétera. Ponemos un espejo vaginal como si fuera un papá Nicolau. No les pasa nada a las pacientes ponerles un espejo vaginal. Al contrario, es la mejor exploración que podemos hacer porque vamos a identificar problemas. Ya puse un espejo vaginal a una paciente y tenía un cáncer en el cuello y nadie se lo había visto nunca. Y tenía flujo. Y estaba embarazada. Y nadie tuvo, ¿por qué? Porque no es cierto. Un espejo vaginal, le exploras bien su vagina y ahí te vas a dar cuenta de todo. Entonces, cuando la mujer tiene flujo vaginal, que te lo refiere como anómalo, tú lo vas a confirmar a través de una especuloscopía e incluso en ese momento le puedes tomar cultivos. ¿Qué son los cultivos? Son muestras de vagina y de orina, también de orina o de cualquier secreción, pero en este caso de vagina, en donde se va a cultivar durante 5 días y nos va a decir qué bacteria existe y a qué antibiótico resiste y qué antibiótico se muere. Entonces, todo eso debemos de hacer cuando una mujer tiene flujo, es un dato de alarma. Nosotros tenemos que identificarlo, saber exactamente qué tipo de flujo es y darle el tratamiento pertinente y solicitarle los cultivos de control pertinentes para que nosotros erradiquemos la infección. ¿Por qué? Porque un flujo infeccioso en cualquier etapa del embarazo, si es la primera mitad, aborto, si es la segunda mitad, parto prematuro, ruptura de membranas y nos echa a perder el embarazo. Por eso es un dato de alarma el flujo. Bueno, así que bueno, ya escucharon, señoras, en cuanto tengan si está embarazada, no pierda oportunidad de ir con el médico, de estar en manos de un especialista, porque cualquier cosa que parezca mínima, ¿hasta dónde puede llegar? Hasta un aborto. Exactamente. Vámonos con la salida de un flujo, una salida de un líquido. ¿Cómo refiere la paciente? Porque la paciente te dice, señora, ¿tiene algo salido por su vagina? Sí, doctor. ¿Flujo? No. Es un líquido, es agua, como si me hubiera orinado, pero no huele a orín. Ah, caray, se pudo haber roto la fuente. ¿Cuándo es cuando más se puede romper la fuente? Es en la segunda mitad del embarazo. Una ruptura de membrana, la ruptura de fuente. Y pues evidentemente, mientras más pequeño, pues más riesgo. Si se revienta la fuente, el embarazo ya no puede seguir. Entonces, ¿qué debemos de hacer nosotros cuando vemos, nos dice o nos refiere también salida de líquido? Poner un espejo vaginal, pedirle que puje para ver si por el cuello sale el chorro de agua. Porque cuando se revienta la fuente, el embarazo está grande, tiene una bolsa de agua grande. Entonces la señora, la diferencia en esa agua es que cuando hace un esfuerzo, sale el chorro. Y si nosotros lo ponemos en posición ginecológica, le ponemos un espejo vaginal, vemos el cuello, le pedimos que puje, oprimimos incluso el abdomen, lo oprimimos con una bolsa, entonces debe de salir el líquido a través de la vagina y entonces estamos confirmando una ruptura de membranas en donde dependiendo las semanas de gestación que tenga en el momento en que se rompe, es el pronóstico que tiene. Si es entre la 20 y la 28, pues es un parto inmaduro y le va muy mal. Si es antes de la semana 37, es un prematuro y dependiendo de las semanas que tenga, ¿no? Y ahí en ese caso, si hay, dentro de lo que tiene su conocimiento, hay posibilidades de que eso pueda continuar. Dependiendo de las semanas. Si, por ejemplo, puede llegar al término, a los 9 meses, pues ya se va a iniciar el parto. No sé qué decidir si le vamos a poner medicamento para que pare o si hay que operarla. ¿Sí? Si es muy prematuro, pues me ha tocado rupturas de membranas de 22 semanas. Pues es un embarazo inmaduro, o sea, se tiene que interrumpir porque el bebé no va a poder vivir, es muy difícil que pueda vivir, porque sin agua no puede. Claro, el otro signo que tenemos. El otro signo que tenemos es la hemorragia, el sangrado transvaginal. Ahí va más que luego, por el hecho de estar embarazadas, no quieren moverse, no quieren hacer ejercicio, no quieren hacer ningún tipo de... La paciente que no tiene una problemática, una enfermedad o un problema específico como incompetencia del cuello, placenta previa, su vida en realidad es normal. Y la hemorragia va por semanas de gestación. Por ejemplo, en las primeras semanas de gestación, cuando se saben embarazadas, existe un fenómeno que se llama sangrado por implantación y ese es normal. Ese sangrado por implantación que es normal, es un sangradito que cuando el huevito se pega a la matriz empieza a ser como un hoyito, se empieza a meterse y empieza a desprender sangre y es un manchado. Entonces las pacientes embarazadas, cuando recientemente saben el diagnóstico, andan contentas, de repente manchan y se hace y están bien estresadas. Cada vez que yo identifico un embarazo muy pequeño, le digo, tú puedes tener un manchado. Es oscuro, no es mucho y es por implantación. Y eso no tiene la mayor relevancia. La relevancia que debe tener es la información.
Y que el sangrado sea abundante, que no sea algo... Que no sea abundante. Si yo le informo a la paciente eso, ¿qué va a pasar? Cuando le pase el sangrado va a salir corriendo y le sale contraproducente porque hace más actividad física y sangra más. Entonces, tranquilo. Otra cosa importante, por ejemplo, en los primeros 3 meses del embarazo, las amenazas de aborto, per se como tal, puede ser desde un pequeño manchado hasta una hemorragia abundante. Y eso también, por lo contrario, no significa que pierda al bebé. O sea, a mí me ha pasado ahí en el consultorio que llegan espantadísimos porque es una hemorragia, es tan aparatosa del embarazo en los primeros 3 meses. Me ha pasado que llegan corriendo, todos cargando a la paciente, se hace un charco y se ve muy feo. La mujer viene toda manchada de sangre y el bebé ahí está vivo. Y le das la interna, le das tratamiento, paras la hemorragia y el embarazo sigue. Y por lo regular ese tipo de casos, bueno, obviamente son totalmente distintos, pero el más frecuente, por decir que ocurre eso... No es muy frecuente que tenga hemorragia, es que yo veo muchísimas embarazadas, evidentemente te cuento muchas cosas. Sí, pero claro. Por ejemplo, te cuento que en una ocasión me mandaron a hablar de una clínica y doctor, véngase, vamos a hacer ya un legrado, es un aborto, porque el volumen de la hemorragia puede considerarse como un aborto por volumen de hemorragia. Pero no siempre es así, está comprobadísimo. Entonces me hablan, no doctor, no. Entonces llego a la clínica, el paciente ni la conocía, y pues preocupado, había tenido una pérdida anterior, llorando todos, habían luchado mucho por ese bebé, y sí estaba metida en un charco de sangre impresionante. Ya tenían al anestesiólogo ahí adentro, y dije, no, pues espérense, déjeme revisarla. Le hago un tacto, le saco coágulos, la reviso, le digo, préstenme un ultrasonido, no, pero para que préstenme un ultrasonido, necesito verla. Reviso y sí era un embarazo y estaba ahí, pero eran gemelos, por eso la hemorragia era tanto, y estaban vivos. Tuve que decirle al anestesiólogo, ¿sabes que no sabes hacer ningún procedimiento? Le interné 7 días, tratamiento, se le quitó y los chamacos ya tienen creo que 7 años. Eso fue hace 7 años. Entonces, el volumen de la hemorragia en la primera mitad del embarazo no precisamente significa que tenga un aborto, los primeros 3 meses. Pero, si la mujer tiene esa hemorragia en la segunda mitad del embarazo, después de la semana 20, tiene muchas posibilidades de tener otra problemática que se llama placenta previa, que atenta con la vida de la mujer. Que en una hemorragia se nos puede desangrar. Tenemos que atenderle unos cuidados impresionantes durante el resto del embarazo y tiene riesgos de perder incluso a su matriz durante el parto. ¿A qué se refiere la placenta previa? La placenta previa es una inserción anómala de la placenta. La mayoría de las pacientes nos va bien si las cuidamos y les damos sus indicaciones, evidentemente, pero sí es complicada. La placenta previa, imagínate tú una bolsa de aire, la inflas así, la agarras. Entonces esa es la matriz y donde estás agarrando para que no se le salga el aire es el cuello de la matriz. La placenta se debe insertar en la parte contraria de la salida, arriba o en la parte lateral lejos de la salida. En el caso de la placenta previa, la placenta se pega en donde está el cuello de la salida. Evidentemente, cuando tiene una contracción o un movimiento así, se abre dentro del cuello y sale la hemorragia porque la zona de inserción placentaria es una zona de sangrado, es una hemorragia, es en donde la placenta se pega para nutrirse de la mamá. Entonces, en la zona del cuello uterino, pues es complicada. Y si tiene relaciones sexuales, si corre, si brinca, si revolotea, entonces hace esto y se rompen los vasos y sale la hemorragia. Entonces, una hemorragia en la segunda mitad del embarazo, sobre todo a partir de la semana 28, pues te conlleva pensar que puede ser un trastorno placentario, que hay que investigar y diagnosticarlo y pues dar las indicaciones precisas. O sea, cada edad gestacional es totalmente distinta y que la haya tenido en la primera mitad del embarazo así no significa que va a tener placenta previa. Pero si la tiene en la segunda mitad del embarazo, después de la semana 20 y sobre todo a partir de la semana 28, el diagnóstico de placenta previa está aunado a un problema de hemorragia durante el embarazo, incluso durante la cesárea, porque no puede parir porque la placenta está en el lugar de la salida, hay que sacarlo por cesárea. Aquí en este caso podemos decir que, bueno, no todos los sangrados abundantes significan abortos, definitivamente. No. Entonces, ahí puede ser tal vez alguna falta de conocimiento del médico. Bueno, obviamente también cada médico tiene su sistema, claro, ¿no? Pero casi la mayoría, digo, o sea, es no, pues como lo acaba usted de comentar, hay un sangrado y ya, pero hasta que no llega usted con esa
experiencia, por decir, o esos casos que ya ha tenido previos para decir, bueno, hay que esperar y ver un poquito más a fondo el caso, no de buenas a primeras venir y suspender el embarazo? Sí, no, sobre todo en la primera mitad del embarazo, en los primeros 3 meses, es muy común que den por hecho un aborto por una hemorragia abundante. La verdad es que no, sí hay que hacer ciertas valoraciones y sobre todo la revisión ultrasonográfica y confirmar la vitalidad de un embrión. Y hay que hacer maniobras, incluso también hemos tenido casos de que se ve ya el aborto por sangrado, pero que se ve muy pequeñito, no está confirmado el hecho de que esté vivo o no, y ofrecen aborto cuando solamente le falta tiempo. Entonces me ha tocado que los esperamos, nos damos unos 7-10 días y a los 7-10 días ya está el latido cardíaco, ya se le quitó el sangrado y ya le iban a hacer un legrado. Entonces, prudencia, paciencia, mientras la paciente no tenga problemas y la puedas controlar médicamente, no tienes que hacerle nada porque estás ante un caso en donde puedes estar sacando un bebé vivo. O sea que y le puedes pegar en la torre a una familia que está llorando por un bebé. Entonces hay que tener prudencia, hay que tener conciencia. Sí, sería por parte del médico, y en el caso de la paciente, bueno, pues tener una segunda opinión, ¿no? En muchos casos, ¿no? Bueno, pues que vaya con el médico que tenga capacidades, que sea un especialista, ¿no? Básicamente, ¿no? Porque pues entiendo muy bien, médicos que no son especialistas en ginecología y obstetricia, hay muchos y muy capaces, pero pues no tienen la especialidad y se pueden equivocar. Entonces ahí es donde entra los que somos especialistas. Por eso estudiamos. Por ejemplo, yo no veo un niño nunca. Me dice, oiga, mi niño, no, señor, perdóneme, me voy a equivocar. Aunque soy médico general, porque yo fui médico general y después médico especialista en ginecología, y yo ejercí la medicina general, yo vi niños y tienes un conocimiento más amplio de muchas cosas, pero pues no eres especialista en una. Decido ser especialista y digo yo, bueno, esto ya no lo voy a ver, porque me voy a equivocar. Claro, porque para eso existen las especialidades, para que sepamos más de menos. Así es, específico. ¿Cuál sería otro signo también? El otro signo es la contracción uterina, la actividad uterina. Las contracciones uterinas, que tenga contracciones de parto, que le duela. Le duele la primera mitad del embarazo y eso es normal, por la congestión pélvica. Tiene dolor, tengo dolores, tengo cólicos. A veces es normal por el embarazo. Pero cuando ya está más grande o tiene el útero más grande, las contracciones pueden ser obstétricas o de parto, dolorosas, o hay unas cuando ya tiene el abdomen más grande, que se llaman las de Braxton Hicks. La oye mucho, las pacientes luego lo leen ahí en el internet y dicen, tengo Braxton Hicks, doctor, se oye bien padre. ¿Qué es eso? Braxton Hicks describe unas contracciones que les llamamos el falso trabajo de parto, que son secundarias a el estiramiento de la fibra uterina. El útero es como una liga, que tú la estiras y se quiere retraer y se relaja. Y ella se va estirando y se contrae. Entonces llega a tener 6, 5 contracciones en 24 horas que no son dolorosas, se pone dura y no generan trabajo de parto. Es el falso trabajo de parto. Ese falso trabajo de parto pues no es parto, te das cuenta cuando la paciente te lo refiere, le tienes que decir, tus contracciones no deben superar a 10, no deben ser dolorosas y no deben ser acompañadas de sangrado. Si tienes alguna otra cosa de estas, tienes que venir con nosotros porque tengo que hacer un tacto vaginal, porque una contracción uterina que genera parto dilata el cuello. ¿Me entiendes? Y sale. Y se puede salir. Entonces me dice, doctor, se la siento dura, le hago un tacto y está cerrado el cuello, pues son falso trabajo de parto. Pero se lo digo yo, porque le hago un tacto. Conocedor, ¿no? Pero yo le digo, tus contracciones de Braxton Hicks son así. Son 5, 6, a veces 24 horas, se incrementa un poco más con la actividad física, no son dolorosas, son un poco molestas, pero hasta ahí, no se acompañan nada más. Cuando ya tienes una cada 2 o 3 minutos, no se quitan ni con reposo, se pone dura la panza durante 1 minuto, 30 segundos, y no se quita, tienes que acudir conmigo, para que yo te haga un tacto vaginal y vea si es que esa contracción está generando estragos en tu cuello uterino, está dilatando para que nazca el bebé. Entonces, ahí me voy a dar cuenta yo. Así es, bueno, pues en cuanto estén, a veces es bueno estar enterado a través de la internet, pero no hay nada mejor que estar con un médico físicamente, ¿no? Para que valore el internet cada yo caso. no se lo recomiendo a las pacientes, porque tiene demasiada información. Entonces, como tiene demasiada información y luego es información que es revuelta con la de que cuentan los pacientes sus historias,
Entonces se arman unos sacos horribles y ese saco, el más feo, es el que le queda a la paciente. Sí. Y dice, es que ese soy yo seguramente, y ya es una paciente que está muriendo y cosas. Entonces no tiene la capacidad médica para vislumbrar lo que es bueno y lo que es malo y lo que tiene que ver con ella. Entonces, como no tiene esa capacidad médica de decidir, pues se van a confundir y están hechos bolas. Y lo que decíamos, cada caso es totalmente distinto, aunque algunos síntomas pudieran ser parecidos, totalmente el organismo va a reaccionar no igual. Efectivamente. El otro síntoma que tenemos. El otro signo que tenemos de la contracción, después de la contracción, es la movilidad fetal, los movimientos fetales. Cada mujer tiene un ritmo de movimientos fetales y eso se valoran más a casi al término de la gestación, después de las 36, 37 semanas. ¿Por qué razón? Porque esos movimientos tienen que ver con la actividad física del bebé. Si el bebé tiene buena oxigenación, el bebé se va a estar moviendo, es como un niño inquieto. Si el bebé le baja la oxigenación, entonces va a decir, va a tratar de ahorrar energía y se va a quedar quieto. Entonces la señora siente una debilidad en los movimientos, persiste que la patada que antes le sumía fuerte ya no le sume fuerte, y eso solamente ella te lo dice, porque hay patrones distintos. Los libros dicen que tienen periodos de 30 minutos de descanso, que no se mueven, pero cada mujer tiene un patrón distinto. Tú lo único que le tienes que preguntar, señora, ¿su patrón es igual o ha cambiado? No, sí ha cambiado, doctor. ¿Por qué? Mire, ya ahora se mueve menos fuerte, pateaba y se levantaba, ya no se levanta. Entonces ya tienes que valorar ciertos puntos. Claro. ¿Sí? Eso estamos hablando del término. Pero ¿qué te parece ahí a la mitad del embarazo, en donde quieren sentir los movimientos, a la semana 20, 25, y van corriendo a verte a la semana 26, 28, cuando les falta un montón, a los 6 meses, el doctor no se mueve, no podemos hacer nada. Por decir, ¿cuánto tiempo, a los cuántas semanas, por decir, o meses, es ya la movilidad continua? No, siempre se están moviendo desde que son chiquititos. O sea, pero lo perciben, por decir... Máximo hasta la semana 25, si ya se empiezan a percibir, máximo. Después de la 18 los pueden percibir algunas pacientes, 20, máximo 25 ya se tiene que percibir. Más sin embargo, si no se percibe, evidentemente hay que ver que se esté bien moviendo, porque a veces no es que no se mueva, es que no lo percibe la paciente. Así es. Son dos cosas totalmente distintas. A veces, doctor, no se me mueve, está bien chiquito, le pongo el traductor y chamaco, está como releta allá adentro. Le digo, señora, ahí está moviéndose, mire ese bebé. Pues está chiquito, no lo va a sentir ahorita. Una vez un señor, el bebé tenía 8 semanas, me decía que sentía las pataditas. Le digo, no, señor, no me reía yo. Dice, ¿cómo va a sentir las patadas un bebé que mide un embrión de tantos milímetros, no? Sí, así es. Pues, y por último... Sí, otro de los... el dolor de cabeza, zumbido de oídos. Sí. Son datos que nos pueden hablar de preeclampsia. Sin embargo, es difícil que la preeclampsia dé cuando el embarazo está pequeño. En la primera mitad del embarazo normalmente no da. Puede estar asociado con migraña. Sí. Sin embargo, después de la primera mitad del embarazo, pues hay que estar buscando intencionadamente si no tiene datos de una enfermedad del embarazo que cursa con hipertensión y trastornos sistémicos de sus pruebas de función hepática, que genera un deterioro físico continuo, donde tenemos que resolver el embarazo. Cuando tenemos una preeclampsia, que se va normalmente cuando se instala, es una enfermedad hipertensiva del embarazo que es progresiva y deteriorante, en donde cuando la diagnosticamos solamente estamos dando el tratamiento conservador hasta estabilizarla y de preferencia resolvemos el embarazo. Resolviendo el embarazo se le quita el problema. Y una de las manifestaciones clínicas de la preeclampsia puede ser dolor de cabeza, zumbido de oídos y que vean lucecitas. Casi la mayoría tenemos la idea de que es la preeclampsia. En palabras sencillas, doctor, ¿qué sería esa? La preeclampsia es una enfermedad que da en el embarazo exclusivamente y está asociada a un efecto como de reacción a la placenta. Sí. La placenta, cuando está unida a la mamá, genera ciertas sustancias o proteínas que puede hacer que la mamá reaccione y su cuerpo reacciona generando hipertensión. Aparte de que generar hipertensión, genera un trastorno vascular, la sangre cambia, se altera la función del hígado, se altera la función del riñón, se altera la función del cerebro porque llegan a convulsionar. En todos los casos, ¿se tiene ese riesgo, doctor? Cuando tiene una preeclampsia, la preeclampsia cuando se instala, empieza leve o puede empezar leve y tiene una evolución hacia un grado de severidad importante y llegar a la eclampsia, que es la convulsión. La preeclampsia es una enfermedad del embarazo
hipertensiva, genera hipertensión, elevación de la presión, que no siempre, a veces genera trastornos nada más de la sangre, pero el signo pivote de la hipertensión es progresiva y es deteriorante. Va deteriorando a la mujer poco a poco hasta el momento en que puede acabar con ella y con el bebé. Y se cura en el momento que la desembarazamos. La mayor parte de las mujeres, la mayoría, porque hay mujeres que desarrollan preeclampsia todavía 15 días, hasta 15 días después de haber nacido el bebé. O sea, nace el bebé y después hacen preeclampsia, por eso hay que cuidarlas. No, pues Y la preeclampsia está asociada con sobrepeso, ¿ok? En el embarazo, que suban mucho en el embarazo de peso, con las mujeres que se embarazan arriba de 35, 36 años, con mujeres que son muy jovencitas cuando se embarazan, y con pacientes que ya tienen una enfermedad de base como diabetes, hipertensión y se embarazan. Esas son las pacientes que están en el riesgo de padecer ese tipo de enfermedad. O sea, ahí es donde el tienen día que quieran platicamos de ella, de la preeclampsia per se, y les puedo platicar sobre ese tema. Tenemos unos mensajes, si los tienes, por favor, para irlos comentando. Todavía nos alcanza el tiempo para comentar un poquitín más. Sí, bueno, pues sí es interesante esos signos, esos síntomas que a veces decimos pudieran ser normales. Hay gente que piensa que por el hecho de haber tenido ya un embarazo y en el siguiente dicen, yo ya lo sé todo porque pues ya tuve un embarazo. No, son totalmente distintos, doctor. Todos los embarazos son totalmente distintos y los datos de alarma son situaciones muy importantes que tenemos que estar nosotros vigilando, ya que, y más que nada, vigilar nosotros, enseñar a la paciente a identificarlos. Sí, me acompañas. Sí. Entonces, pues sí hay que estar, como dice, al pendiente, que no todos los casos son iguales. Y aquí tenemos Anita Ángeles Domínguez, decíamos que la gente que no está ya recibiendo los mensajes, tengo 32 semanas y el bebé está sentado, ¿hay tiempo que se acomode para el parto? Por supuesto que sí. Hay niños que se pueden acomodar hasta la semana 38 solitos. La veo a la 37 está sentado, a la 38 está de cabeza. No hay problema, que no se preocupe. O sea, hay todavía oportunidad a que puedan... todavía oportunidad. ¿Dónde tiene su consultorio? ¿En qué número se puede comunicar, doctor? La calle 6, número 206 de la colonia Cazones, aquí en Poza Rica. El teléfono es 82-208-81 y 156-156-4 de lunes a sábado de 9 de la mañana a 9 de la noche. Bueno, pues ya escucharon, ahí está el doctor en la mejor disponibilidad de apoyarlos, de atenderlos. A veces la orientación, decimos, a veces tenemos ya un médico de cabecera que es el que nos atiende, pero recordemos que esto es cuestión en la medicina, como en todo, va cambiando y hay que estarse actualizando. Y bueno, pues a veces decimos, ya de tiempo que me atiende, ¿no? Pero todo es constante cambio y obviamente en los casos de embarazos, por supuesto que sí. Claro que sí. Bueno, pues doctor, muchas gracias por la plática de esta tarde, por la orientación, y pues seguiremos el próximo jueves. Ya les estaremos preparando, dándoles con anticipación cuál es el siguiente tema. Ya el doctor les comentó dónde está y bueno, pues dónde pueden encontrarlo. Doctor Francisco Jongitud, muchas gracias, buenas tardes. Te agradezco tu apoyo.